Saludos, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Nuevamente les habla aquí Hugo Delgado para Bandera Roja. Estamos en esta serie de diálogos durante la crisis en cuarentena. Hoy tenemos con nosotros a Isabel Berríos, quien es portavoz del Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores, es compañera del MST de hace muchos años, también reconocida líder feminista. Y pues vamos a ver si podemos tener una conversación sobre más o menos los mismos temas que tuvimos ayer, con unas cuantas actualizaciones. Primero que nada, vemos que en el día de hoy ha aumentado a 51 el total de personas infectadas. Se han estado evaluando más gente, finalmente ya hasta algunos laboratorios privados están realizando pruebas. Eso ha incrementado la cantidad de personas detectadas con la enfermedad. Muchas personas ya se están evaluando. Al mismo tiempo, vimos una noticia interesante de que en el Congreso hay un posible proyecto de ley para volver a traer una sección 936 para Puerto Rico como una forma de producir los artefactos médicos que se necesitan en Estados Unidos y que ahora mismo se están produciendo en China. Otra noticia triste que estamos viendo es que en la República Dominicana ya van por 10 las personas muertas. Esta crisis que estamos viviendo en Puerto Rico es una crisis de carácter global que no solamente la enfrentamos en Puerto Rico, sino que en muchos otros países. Estamos viendo noticias de México, noticias de El Salvador, Estados Unidos, donde se están enfrentando más o menos de maneras similares, unas más agresivas que otras, toda esta crisis que estamos enfrentando en Puerto Rico y que estamos nosotros tratando de sobrevivir guardados y guardadas en nuestras casas, comunicándonos utilizando el internet o de la manera en que nosotros podamos mantener las relaciones sociales, porque el aislamiento, como han dicho algunos, es físico, pero no social. Saludos, Isabel, ¿cómo están? Pues estamos aquí, Hugo, sobreviviendo, como tú dices, aquí en aislamiento, pero estamos bien. Y pues nada, quería saludar y dar las buenas noches a ti y a toda la audiencia. Ya veo que son muchos los temas que estamos aquí, ¿verdad?, para discutir en la noche de hoy, pero pues quería empezar un poco hablando de cómo estamos nosotros sobrellevando pues esta crisis aquí en nuestra casa, ¿verdad? Aquí yo por lo menos pues tengo dos menores, tengo una nena, tengo un nene, ambos están en edad escolar, o sea que pues no es solamente la cuestión del trabajo, ¿verdad? También estamos atendiendo a la cuestión escolar desde la casa, que yo sé que eso ha sido un reto bien grande para un montón de padres y madres en todo Puerto Rico, porque encima de pues aquellas personas que podemos, porque también reconozco que no todo el mundo tiene esa habilidad, pero encima para aquellas que estamos trabajando desde la casa, pues también nos estamos teniendo que hacer cargo de esas tareas de educación y ha sido pues un verdadero reto poder sobrellevar todos estos días con esa carga, y yo creo que pues hay que hablar un poco también de eso y de la cuestión de qué es lo que se espera de nosotras y nosotros durante estos tiempos de crisis, ¿verdad? Porque muchas de las personas que nos encontramos trabajando desde nuestras casas, con las cargas y las responsabilidades que tenemos de nuestras familias, pues también tenemos unos patronos que están exigiendo, ¿verdad?, productividad al 100%, como si aquí no estuviese pasando nada, incluso que exigen más de ti porque pues entienden que al uno estar en la casa, pues uno tiene que estar conectada las 24 horas del día y que tiene que estar ahí disponible para atender todos los asuntos, pues no debe ser así, y que debemos entonces pues también mantener un balance y una separación entre lo que es el tiempo de trabajo y lo que debe ser entonces el tiempo que podamos tener libre, de esparcimiento, ¿verdad? Porque en estos momentos también yo entiendo que no son momentos para que los patronos estén exigiendo esa productividad al 100%, pero pues así es como funciona la lógica capitalista, y es con lo que estamos teniendo que bregar y manejar en estos días. Claro, una de las ventajas de la división del trabajo en tareas es que unos pueden realizar el trabajo mientras otros, los que somos maestros, nos dedicamos a atender los niños. En el caso tuyo es mucho más difícil por el nivel de atención, ¿verdad?, que requieren esos niños menores. Los maestros estamos también enfrentando esa doble presión de que por un lado tenemos un patrono que espera
productividad, y por el otro lado está el elemento de entender que muchos padres, madres, niños no tienen acceso al Internet, y como tú bien dices, tampoco todas y todos tienen el mismo nivel de acceso a la educación, por ejemplo, para poder brindar la atención necesaria educativa a sus niños. Yo creo que eso es un tema que deberemos discutir más adelante también, la educación a distancia y lo que es, porque yo creo que también hay distintas visiones. Hay una visión un poco mercantilista de que la educación es una transacción de yo te doy, tú me das, versus la visión tal vez que algunos proponemos, que es exponer a los estudiantes y a los niños a experiencias, y que esas experiencias sean enriquecedoras para que si se dan en el momento correcto y se dan en la etapa correcta, pues se desarrollen, y ninguno queremos que nuestros niños pierdan esa educación. Pero nada, como tú bien planteas, es importante entender esta crisis no solamente desde la perspectiva particular de lo que está pasando, sino cómo nos afecta a unos y a otros, a unas y a otras, cómo no es lo mismo, no enfrentamos todas y todos esta crisis de la misma manera. ¿Me puedes dar un resumen de cómo tú ves esta crisis del coronavirus, del virus corona, alrededor del mundo, lo que se ha presentado, cómo ustedes en el MST la analizan y cómo ven que esta situación está afectando no solamente el asunto particular de cada uno de nosotros en nuestras casas, sino la situación de cómo el país, el mundo en general está viviendo en estos momentos? Pues mira, yo creo que, ¿verdad? Y viéndolo obviamente desde aquí, de Puerto Rico, y cómo se percibía esta crisis a nivel mundial, yo creo que algo que se falló grandemente aquí en Puerto Rico desde el inicio de esta crisis es precisamente ver esto como si fuera un asunto totalmente ajeno y totalmente lejano a Puerto Rico, que esto era allá pues un virus que estaba en China, y con toda la serie de información, digamos, falsa o que no era del todo correcta, de que esto se trataba pues como de un catarro, una influenza, y que pues no eran síntomas mayores, ¿verdad? Tomando como ejemplo, como punto de referencia a China, y, y pues quizás la baja incidencia de mortalidad en China. Y yo creo que eso, pues, ciertamente fue un error, porque muy pocos países en el mundo creo que tienen la capacidad de hacer un despliegue como lo hizo China, ¿verdad? De poder aislar a una provincia entera con millones de ciudadanos y establecer una logística para pues alimentar a esas millones de personas durante ese periodo de aislamiento, de tomar las medidas de desinfección y toda una serie de medidas que incluyen también la geolocalización de las personas, ¿verdad? Para identificar esas personas que se mueven de sitios contaminados a sitios que no están contaminados, para poder entonces mantener la situación bajo control. Y desde esa perspectiva yo creo que aquí en Puerto Rico y en otros países que pertenecen a Occidente, pues se vio pues hasta cierto punto confiado en que eso no iba a pasar a mayores y que pues todo iba a poder estar bajo control. Eh, Creo yo, sin contar, ¿verdad?, con eso de que, como dije, pues muy pocos países en el mundo tienen esa capacidad de poder hacer ese despliegue que hizo China, que logró pues poder detener el avance y el contagio del coronavirus más allá de la provincia de Wuhan. Y, y en ese sentido, pues aquí yo creo que fue uno de los aspectos que fallamos, porque creo yo que si desde un principio se hubiese tomado eso en cuenta, se hubiese tenido una visión pues un poco más realista de lo que podían ser los efectos y las consecuencias de ese virus a nivel mundial, se hubiesen podido tomar acciones más proactivas para pues poder comenzar a conseguir las pruebas. Y entro en este tema de las pruebas porque me parece sumamente importante. Yo entiendo, ¿verdad?, la postura o los planteamientos que está haciendo el gobierno de que en este momento pues no se consiguen pruebas, precisamente porque hay una demanda increíble a nivel mundial para poder conseguir esas pruebas. Pero el hecho de que no las tengamos o que tengamos una cantidad tan limitada, pues responde precisamente a esa falta de entendimiento, falta de acción en principio del secretario de Salud
o el del pasado secretario de Salud, ¿verdad? Que tuvo que renunciar de su puesto, y es precisamente por esos errores que ahora pues apenas contamos ahora no recuerdo con precisión el número de pruebas que se han hecho el día de hoy, pero que han sido un número mínimo y que no nos permite tener un panorama claro de cuál es la situación hasta al día de hoy en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque solamente tenemos 51 casos confirmados, pero sabemos que pueden ser muchísimos más a los que al día de hoy han sido confirmados. Mira, para dar el dato, alrededor de 124 pruebas se han realizado por laboratorios privados. De esas 15 han sido negativas y se esperan por 108 resultados. El Departamento de Salud ha realizado un total de 358 pruebas, de las cuales 254 han resultado negativas. Esto lo informa el periódico Noticel. Fíjate, Isabel, de esos que tú me traes, me resulta interesante. Yo creo que debemos compartir con el público que nos está escuchando. Que aquí está el problema del coronavirus como tal, que es la forma en que se está manifestando esta crisis ahora mismo, pero que de fondo hay otros problemas que la agravan, que tú señalas algunos elementos que se dan en China, que no se dan aquí. Nosotros no somos una sociedad que esté organizada de esa manera, y uno le puede tener un montón de críticas a los aspectos antidemocráticos de la forma en que la sociedad china se comporta. Sin embargo, pues hay unos elementos positivos de que es que la sociedad está organizada para responder a este tipo de situaciones y a las emergencias, cuando mientras tanto en Puerto Rico se ha desmantelado todo el aparato de lo que se conocía como el Estado benefactor, que servía precisamente para resolver en momentos de crisis como recurso. No es esta crisis y la forma en que nosotros la estamos enfrentando y las consecuencias que trae una muestra de lo fallido del capitalismo, del colonialismo, e inclusive la ineptitud de los gobernantes que nosotros tenemos. Todo esto no ha salido a relucir y se ha demostrado con mucha fuerza cómo este gobierno capitalista no tiene los hospitales suficientes, no tiene la atención médica suficiente, el colonialismo, que no tenemos control de nuestras fronteras, y al mismo tiempo una serie de gobernantes ineptos que ni siquiera pueden gobernar adecuadamente con lo que tienen. Sí, no, yo tengo que estar de acuerdo, Hugo. Yo creo que aquí, por ejemplo, estamos viéndolo de la manera más cruda cuando vemos que incluso se está planteando, o sea, que personas mayores de edad se sacrifiquen por la economía, ¿verdad? Que esas son expresiones que se han dado por parte de políticos en Estados Unidos, y que parte de esa pues mentalidad de que los mercados, ¿verdad? Y el capital va por encima incluso de la vida. Y yo creo que esto es una muestra de eso. En el caso de los hospitales, pues en Puerto Rico teníamos una red de hospitales públicos que brindaban servicios CDT a lo largo de todo Puerto Rico, y que han sido privatizados, y eso pues tiene la consecuencia de que deja a miles de personas que no tienen acceso al plan de salud de la reforma, y que tampoco tienen acceso a un plan de salud privado, pues las deja prácticamente sin acceso a la salud en un momento como este. O sea, que son personas que no solamente se van a tener que estar preocupando por no contagiarse, preocupándose porque pues en este momento quizás no tienen trabajo, no pueden generar ingresos por las medidas de cuarentena que se están implementando, pero que también de contagiarse, pues van a ver sus vidas económicamente seriamente afectadas porque no cuentan con los recursos para pagar los gastos que va a implicar, ¿verdad? En caso de hospitalización. Y eso es otro ejemplo, ¿verdad? De cómo el capitalismo, la privatización nos afectan directamente, y es en momentos como este, en momentos de crisis, que más sentimos ese impacto. Y al mismo tiempo podemos señalar también otra de las características de la sociedad en que vivimos, el patriarcado y el mismo machismo, cómo en estos momentos las personas que se encuentran, que son víctimas de violencia por causa del género, pueden estar enfrentando una situación mucho más crítica. Me estabas hablando ahorita que hubo una conferencia de prensa o unas declaraciones hoy de compañeras de una casa protegida en donde nos señalaban que
había una situación de crisis en cuanto a el asunto de la violencia de género. ¿Me podías hablar un poco más sobre eso también? Sí, Hugo, lo que te estaba comentando es de un artículo que salió en el periódico El Vocero, donde se entrevistó a Coralie León Morales. Coralie León Morales, una compañera que es la directora de Casa Julia. Y allí en Casa Julia informa, ¿verdad?, la compañera Coralie que se mantienen operando y que están implementando, ¿verdad?, medidas para evitar los contagios durante esta emergencia, pero que tienen una preocupación sumamente grande porque el número de llamadas que han recibido durante esta emergencia se ha reducido. Y llamadas referentes a distintos servicios que proveen ahí. Eso es un albergue para mujeres y sus hijos e hijas que son víctimas de maltrato, de abuso en sus hogares y que no están llamando para recibir servicios. Eso la preocupación que levanta, pues es que en estos momentos, ¿verdad?, de cuarentena, donde se está requiriendo que todas las personas estén dentro de sus casas, pues aquellas personas que están en hogares donde existen situaciones de violencia están en unas situaciones de vulnerabilidad mucho mayor. ¿Por qué? Porque se ven obligadas a estar las 24 horas, los 7 días a la semana, en un espacio pequeño con sus agresores, poniéndolas en una situación pues de mayor peligro y que no les permite quizás el espacio o la oportunidad para poder quizás buscar ayuda, buscar servicios y lograr pues salir de esas situaciones de violencia que pueden estar viviendo. Es una preocupación sumamente grande, ¿verdad? Y esto pues tiene que ver mucho con un tema que se ha estado trabajando por, ¿verdad?, ya por años en Puerto Rico, pero que desde por lo menos el año pasado para acá se ha estado levantando la exigencia de que del estado de emergencia por violencia machista, ¿verdad? Y que ha sido pues una exigencia que han impulsado los sectores feministas en Puerto Rico, pero también las organizaciones que prestan servicios a mujeres en Puerto Rico, y que al día de hoy, ¿verdad? Y mientras nos encontramos enfrentando esta crisis del coronavirus, pues el gobierno realmente no ha tomado las medidas necesarias para poder atender. Fíjate, me preocupa también la situación que tú describiste ahorita, donde pues ustedes cuentan con los elementos económicos, educativos para atender a los niños, pero la presencia de niños, niñas en espacios pequeños donde hay un agresor, donde esos niños también están buscando atención, donde hay necesidad económica, no solamente niños, ancianos, pues esto puede incrementar las situaciones de confrontación, pueden ser detonantes de situación de crisis y yo entiendo que eso debe ser preocupante. No deberían estar muchos de los recursos que vemos en la calle, pues utilizando el toque de queda de manera punitiva, no deberían estar también o priorizando en este asunto de la violencia de género y de la violencia en el hogar. Sí, definitivamente, Hugo, yo creo que este asunto del toque de queda, pues, ¿verdad?, en parte ha sido utilizado por el gobierno, pues, para impulsar mayor represión, ¿verdad? No, yo creo que no se está utilizando el toque de queda de una manera adecuada. Yo creo que el gobierno se ha dedicado más a estar arrestando gente, hasta arrestando vianderos, gente, ¿verdad?, por posesión simple de sustancias y no atendiendo, ¿verdad?, como tú dices, o dando prioridad a donde debe darse prioridad, ¿verdad?, a los asuntos de violencia de género que se están enfrentando en el país y que se reporta, ¿verdad? Si bien estoy hablando sobre las llamadas a los centros de servicio como Casa Julia, pero a la misma vez se reporta que ha habido un aumento en las querellas por concepto de violencia o lo que se cataloga por la policía como violencia doméstica, pues que también ha habido un incremento en eso y que ciertamente esos recursos se deben estar destinando a eso y no estar por ahí, ¿verdad?, buscando una excusa para intervenir con gente y estar arrestando gente en estos momentos de crisis. Otra cosa que quería mencionar sobre el toque de queda y un poquito cambiando el tema
es, o sea, lo punitivo que son esas medidas del toque de queda, Hugo. O sea, estamos hablando de una multa de hasta $5,000, ¿verdad? Yo entiendo que es sumamente excesivo y cuando lo comparamos incluso con multas o con medidas que se están imponiendo en comparación con los estados en Estados Unidos, o sea, en Puerto Rico, esta es la más alta. Y pues esto es algo ya característico de Wanda Vázquez, sabemos que esa es la tendencia de ella, es una persona, ¿verdad?, que se ha dedicado la vida como fiscal y que tiene una perspectiva pues punitiva de lo que debe ser la sociedad y lo que debe ser la supuesta ley y orden en Puerto Rico, y así lo demostró también como secretaria de Justicia y pues ahora como gobernadora también lo está haciendo. Me decías ahorita la desigualdad que representa el que hayan hecho más arrestos ya que pruebas, que el ritmo de los arrestos supera el ritmo de las pruebas realizadas y que entonces eso demuestra precisamente dónde están las prioridades. Sí, es así. Y cuando lo comparas con otros países en el mundo, Hugo, hay otros países que están utilizando a la policía hasta para facilitar precisamente el poder hacer pruebas y poder llegar a más gente para hacer más pruebas. Y aquí pues estamos utilizándola para hacer más arrestos, para imponer más multas y pues entiendo que no es la manera adecuada de destinar los recursos. Sin embargo, yo te digo, aquí, como le dije ayer a Ricky, desde el piso 8 acá en la cooperativa donde yo vivo, pues se nota que la gente está guardada, o sea, se ven las calles vacías, hay movimiento vehicular, obviamente no ha cesado del todo la comunicación entre la gente y las salidas, puede haber gente que a lo mejor no lo haga responsablemente, pero se ve el cambio, se ve que la gente voluntariamente ha ejercido esa reclusión, tal vez haga falta un poco más. Hay una posibilidad de que se extienda este toque de queda, este encierro, este llamado a quedarnos encerrados durante 2 semanas adicionales. Ya el Task Force que nombró la gobernadora está haciendo ese llamado a unas 2 semanas adicionales. ¿Qué tú crees que esto pueda representar en términos tanto sociales, económicos? ¿Qué consecuencias esto puede tener? Me decías que hay posibilidad de que ya hayan personas que estén enfrentando en la práctica cero ingresos. Los que estamos en el sistema de gobierno pues ya nos prometieron que vamos a cobrar. Otros dependen de que se aprueben los paquetes y esperamos que sean paquetes reales y no paquetes de mentiras de tanto de Wanda como del gobierno federal. ¿Qué significarían esas 2 semanas adicionales? Aun cuando reconocemos la importancia de combatirlo de esa manera el virus, hay unas consecuencias económicas en la gente. Sí, Hugo, o sea, y te hablo, ¿verdad? Del caso personal también. Aquí yo creo que todo el mundo está sintiendo esta crisis en el bolsillo de una manera u otra. Hay muchas personas que trabajan por cuenta propia, que no están generando ingresos. Muchas personas que quizás trabajan en área de servicios y al estar desde la casa, o sea, no pueden hacer los trabajos remotamente y los patronos pues han decidido simplemente no pagarles. O sea, hay toda una serie de personas pasando también por todos los despidos que ha habido en la industria hotelera. O sea, estábamos viendo cerca de 2,000 personas que trabajan en la industria hotelera que fueron despedidas. O sea, estamos pasando por tiempos difíciles y ahora más que nunca pues es importante esa función, ¿verdad? Del gobierno, o sea, ese estado benefactor, pues ahora más que nunca es importante y es importante que se concentren las ayudas en la gente, o sea, en la gente trabajadora y no en las empresas y el capital. Que esa ha sido hasta ahora la prioridad que ha tenido el gobierno de Estados Unidos, que destinó más dinero al paquete de ayudas a Wall Street que al paquete de ayudas a los 300 millones de habitantes de los Estados Unidos. Si no, en los Estados Unidos ya han hecho varios paquetes de lo que llaman ellos los bailouts, que es que prácticamente le salvan el cuello a la gran empresa, al gran capital. Sin embargo, a la hora de distribuir las grandes riquezas que se acumulan en los Estados Unidos, pues son mezquinos con sus propios ciudadanos y eso ha traído muchas de las consecuencias posteriores de que la economía nunca despega porque la gente que produce las grandes riquezas no goza de ellas. Igual vemos en Puerto Rico cómo Puerto Rico ha sido un paraíso para la explotación y el capital nos abandona y nosotros nos quedamos con la deuda.
Por último, Isabel, y para ir cerrando, ¿cómo tú ves el estado de la lucha política, la lucha sindical, la lucha feminista a la luz de esta situación que estamos enfrentando? ¿Volvemos de nuevo a la calle o tenemos que desde ya empezar a organizarnos para resistir incluso desde las casas? ¿Y es eso posible hoy en esta coyuntura? Mira, yo creo que tenemos que, ¿verdad? Siempre se tienen que tomar en cuenta las circunstancias. Y eso, como socialistas, así es como analizamos nuestra realidad, siempre tomando en cuenta las circunstancias. Yo creo que son momentos de lucha. O sea, estamos pasando por una crisis, pero eso no significa, ¿verdad?, que nos estamos quedando en casa, estamos cumpliendo. Tenemos una Sí, interrupción. tuvimos una interrupción porque vino el mensaje de alerta de Wanda para Nos recordarnos pasó ayer también. Es que ustedes que tienen que hay apagar que... eso. Yo lo apagué hace tiempo. Sí. Sí, pues teníamos el mensaje de alerta recordando que hay que recogerse. Sí. Pero mira, lo que estaba diciendo es que aunque, ¿verdad? Por lo menos desde el MST reconocimos la importancia del aislamiento, no lo hacemos por complacencia, o sea, no lo hacemos porque estamos de acuerdo con las medidas que ha tomado el gobierno, eh, sino todo lo contrario. O sea, lo estamos haciendo precisamente por la desconfianza extrema que tenemos en el gobierno, el mismo gobierno que, o sea, es que dejó morir a nuestra gente durante el huracán María, que nos escondieron los vagones, que escondieron los almacenes y los suministros, o sea, y desde esa desconfianza y desde esa certeza de la incapacidad total que ha tenido el gobierno para responder en momentos de emergencia, es que estamos asumiendo el aislamiento social en estos momentos. Ahora, eso no quita que siempre nos mantengamos haciendo las denuncias que corresponden y que retomemos las calles una vez sea seguro. Y desde las calles y desde nuestras casas debemos siempre continuar con el pensamiento crítico y haciendo las críticas cuando correspondan. Es hora de llamar a un sistema de salud universal. ¿Qué tú crees? Definitivamente, definitivamente. Necesitamos un sistema de salud socializado, o sea, no podemos continuar eh, con la gente pensando si voy a atenderme o pago mis cuentas, o sea, eso no debe existir al día de hoy. O sea, tenemos que garantizar el acceso a la salud para toda la gente en Puerto Rico, debe ser un derecho. En eso estamos de acuerdo y tenemos que revertir esas medidas de privatización que se tomaron para la década de los 90 y debemos retomar entonces un sistema público de salud. ¿Algo más que tú Y quieras añadir, Isabel? Ajá, disculpa. no, bueno, para añadir que, o sea, el contraste que habría entre una respuesta centralizada, ¿verdad?, desde un sistema de salud público y la respuesta que tenemos, una respuesta fragmentada, descentralizada, con poca organización, ¿verdad?, desde un gobierno y una empresa privada que están trabajando, pues no necesariamente al unísono, sino, ¿verdad?, desconectados. Que nos ha llevado a donde estamos al día de hoy, que no sabemos con certeza cuántas camas hay disponibles, cuántos ventiladores pueden haber disponibles en caso de que se disparen los casos de coronavirus en Puerto Rico, que es lo que tememos y que es la razón por la que entonces estamos asumiendo estas medidas de aislamiento a nivel individual. Bueno, pues muchas gracias. ¿Quieres decirme algo más? Y iba a Sí. decir algo más, sí, que más allá Ajá. de ¿verdad? De volver a un sistema de salud socializado, público. Yo creo que debemos cuestionar la lógica capitalista, Hugo. Yo Claro. creo que si de algo nos estamos dando cuenta es de la importancia de una economía planificada y una economía que responda a los intereses y a las necesidades de las personas y que no responda a los intereses de los mercados y del capital.
Y, ¿verdad? Yo creo que cada vez que atravesamos una de estas crisis, pues vemos cómo eso se hace cada vez más importante. Sí, ¿no? Y la importancia de ese gobierno organizado y democrático al mismo tiempo, que sea transparente, que la gente confíe en él, porque yo creo que uno de los problemas que enfrentamos en estas crisis es que la gente desconfía tanto del gobierno que ya no es que dudamos de que sea cierto, es que pensamos que todo lo que el gobierno dice es falso. Y a veces hasta nuestros gobiernos nos dan instrucciones correctas por las razones incorrectas o con las motivaciones incorrectas, pero como en este caso, pues hay que quedarnos en las casas, esa es la decisión correcta. Sin embargo, sabemos que detrás de eso hay otras intenciones a veces de la represión, igual como pasa con la educación. Nosotros los maestros tenemos interés en mantener el sistema educativo corriendo, aunque estemos desde las casas, pero entonces están aprovechando esto para contratar compañías privadas que no necesariamente responden a las necesidades de los estudiantes. Yo creo que eso que tú planteas de la economía planificada, del sistema de salud, y ayer hablaba con Ricky inclusive hasta de un internet público. Esto ha demostrado que el internet es una necesidad, un derecho humano ya en el Puerto Rico de hoy. Y pues yo creo que esta crisis nos demuestra dónde deben estar nuestras prioridades y cómo debe estar organizada la sociedad. Te agradezco la participación, Isabel. Vamos a continuar haciendo este programa, por lo menos por ahora estamos pensando hacerlo diario. Eres bienvenida a participar en una futura ocasión, tal vez dentro de 2 o 3 días nos volvemos a comunicar contigo. Mañana estamos planeando traer a compañeras y compañeros de los Estados Unidos que también nos relaten cómo están las cosas en Nueva York. Tenemos contactos en otros países también que quisiéramos que hablaran de cómo han visto esa crisis desde la perspectiva de las puertorriqueñas y los puertorriqueños en todas las áreas. Y también me gustaría más adelante tocar otros temas que me han sugerido por ahí, el hablar del sistema de salud, hablar del asunto de la violencia de género, y también me señalaron por ahí el asunto del Internet. Le agradecemos a todas las personas que nos están sintonizando. Queremos detener la transmisión ahora porque tampoco queremos que ustedes, ¿verdad?, se queden aquí toda la noche. Hay un montón de conciertos por ahí de gente haciendo karaoke que podemos ver. Así que nos vemos. Será hasta la próxima. Muchas gracias. Les habló Hugo Delgado entrevistando a Isabel Rodríguez con Ernesto Beltrán en los controles.